Bienvenidos a otro Viernes de Spotner y así como acaban de ver la introducción, ya sabrán un poquito. Una gran referencia de lo que viene siendo este programa. Bueno, me veo un poquito diferente, es nuestro primer intento de cosplay. No sean tan severos. Tan severos. Estamos tratando de... sí, si tienen un hijo y quema la... Bueno, eso ya es un tema para después. No, me acordé de... Cosas de funas. No, me acordé más bien de Marty McFly. Ah, cierto. Si tienen un hijo y un día por accidente quema el tapete, no sean tan severos con él. Pero igual con nosotros. Se hizo a base de lo que teníamos a la mano. Gracias. Pues esa es parte de lo que viene siendo un cosplay hecho en casa, así como que en una semana, porque pues, ya sabes, patrocinan, ¿cierto? No, pero bueno, como dice el buen Axel, y hoy, bueno, como ya nos conocemos. Nuestro programa, como están viendo, aquí es de Resident Evil por el especial de 30 aniversario. Espero que les haya gustado el intro. Gracias a los que participaron, como el buen Lalo, el buen Mau, a todos ellos que también donaron una parte de ellos. Y no olviden, vamos a poner aquí un letrero próximamente que usted fue entretenido por Mau Segoviano. Mau Segoviano. Insertar aquí, Mau Segoviano. Así es. Pero ahora sí, entrando un poquito de lo que va este programa, queremos hablarles de que hace ya unos días atrás, lo que viene siendo la State of Play, que fue el pasado 12 de febrero, nos dieron varios anuncios y creo que para algunos jugadores fue la nostalgia. Entre esos el primerito... Bueno, pero definamos nostalgia, porque muchos de los juegos de PlayStation, pues sí son juegos ya de hace 20 años, que uno diría, siempre nos burlamos aquí de la edad de las generaciones. Pero es que empieza a pesar cuando tú sabes que ya estás dentro de ese margen de 20 años, o sea, es como de que... Simplemente lo pongámoslo así, ¿no? Estamos hablando que Resident Evil es una franquicia ya de 30 años, cuando muchos de los juegos que tienen aquí presentes han sido juegos que nosotros nos tocó verlos salir, ¿no? O sea, simplemente el Resident Evil 4 fue el que se podría decir canónicamente que nos tocó, fue nuestra infancia. Pero sí, muchos dirán, no, porque fue el que cambió un poquito de la rama, el estilo de juego. Pero no. Eso nada más es hate de los fanáticos que les gusta echar hate por echar hate. Porque cada juego está... Es que mira, está bien ahí. Si venimos, que eso lo vamos a hablar más adelante, de un poquito de los ancestros de Resident Evil. Pero sí, o sea, sí cambió un poquito la línea o la rama base de lo que es la esencia. Ya lo que fue Resident Evil 5 y Resident Evil 6 ya fue otra cosa. Pero un poquito volviendo a los que viene siendo el State of Play, que fue el pasado 12 de febrero, es de que anunciaron un remake de los God of War. Así es, para aquellos que no estaban enterados y aquellos que apenas se están enterando y que ya estaban enterados, pues acaban de anunciar el remake de los God of War, aquellos que tuvieron la oportunidad de jugarlos en la Play 3 con ciertos renderizados diferentes. Play 2 también. Bueno, es que originalmente es de la Play 2 y después sacaron como una remaster, bueno, no remaster, solo es una versión para Play HD 3. Para la Play 3. Hubo ahí unos cambios de estructura, sombreados, colores. Pero hasta mejor renderización. Fíjate, es que de la Play 2 a la Play 3 sí hay unos ligeros cambios. No, fíjate que no, yo creo que sí soy yo creo que mira, la verdad, yo lo jugué la versión de la Play de la Play 2 a la Play 3 y, o sea, sí, no hubo tanto cambio. A lo mejor no envejeció tan mal, pero que yo creo que en la Play 3 se necesitaba... Es que acuérdate, como lo hemos hablado en programas anteriores, a base de las limitaciones nace la creatividad. En este caso, en varias consolas ha sido así, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Eso lo vamos a dejar para más adelante, lo van a estar viendo. Otro que anunciaron que fue el Metal Gear Solid Volumen 2. Ah, cierto. O sea, ese lo anunciaron y yo creo que a los que también traen como ese gatita de Fíjate que hay algo curioso. Yo estaba saliendo de la prepa cuando anunciaron la primera recopilación y me dijeron... Y del 4, cuando dijeron que ya se iba a separar, que se llama Snake. Solid Snake. Solid Snake ya no iba a estar. Que, por cierto, eso fue como que aquí en Latinoamérica, cuando dieron un anuncio muy importante, que René García, a los que no lo ubiquen, es la voz de Vegeta, la voz de Stu y en Padres de Familia, bueno, la primera temporada. O el protagonista de Slam Dunk, que se me olvidó precisamente, es que casi yo no vi Slam Dunk. Y para algunos es la voz de Batman de las versiones de Ben Affleck.
También Ben Affleck o Lee en una pareja explosiva. Es cierto, también, bueno, no, esa ya fue la versión de Flashpoint, bueno, en la que todos conocimos la versión de Flash, pero ahora que salió Michael Keaton, sí, la voz de él. Él fue la voz de Beetlejuice. También, sí, cierto, fue la voz de Beetlejuice. Así es, pero bueno, como estaba mencionando el buen Axel, eso fueron parte de las cosas que se vieron en el State of Play. Bueno, ahí hay uno que yo quiero agregar, un extra, que para aquellos que somos fanáticos de los Metroidvania, originalmente el Castlevania y Metroid, sacaron el anuncio por el aniversario de 40 Castlevania. aniversario. Ya estamos longevos. Bueno, es que, miren, si nos ponemos un poquito... El remake de... ¿Cómo se llama este? De Richard Belmont. Castlevania... el Drácula Corse es el 3, más bien Castlevania X. Porque tuvo una versión en PlayStation, tuvo una en la Sega y también... Bueno, palabras más, palabras menos, sacaron un remake del Castlevania de Richard Belmont, donde, para aquellos que no estén familiarizados con esta saga, según yo, es una versión de la Super Nintendo, ¿no? No, ya, porque sí le tocó de la Play. Bueno, para que no nos también hubo una versión de la PSP oficial. Cierto, lo tenemos aquí. Ese juego lo que tiene de importante es de que es un remake de un juego anterior, un juego ya viejo, pero los que estén interesados van a tener ahí un poco de la jugabilidad de lo que vimos en la historia de Castlevania, que por cierto tuvimos un programa, podrán ver la repetición después en nuestras redes sociales, pero ese juego nos va a dar la narrativa original de lo que vimos en la serie de Netflix, ahora pero en los juegos. Que es la segunda temporada de Castlevania Nocturno. Así es. Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos sobre la Nintendo Direct, sobre los juegos independientes? Sí, cierto. Había otro juego de los indie, quiero acordarme. El juego de los panquecitos. Sí, cierto, el juego de los panquecitos, que viene siendo... Bueno, para aquellos que no estén enterados, hace poco salió una nueva Nintendo Direct con todos los juegos independientes, o sea, estamos hablando de todos aquellos juegos que no vienen de desarrolladoras pesadas, como podría ser, los Level, podría ser Level 5, se llama, lo que podría ser ya me acordé, Pancito Merch. Pancito Merch, que viene siendo basado, obviamente, en una panadería michoacana, obviamente todo el estilo y peso mexicano, que es como un Tetris. Pero aquí son con panes con diferentes, obviamente, panecitos como la concha, la mantecada, las semitas, el croissant, la oreja. Ahorita que es temprano se antoja el pan de un buey. Cafecito. ¿Cómo se llama? Ojo de buey. Ojo de buey. El espejito. Yo soy de los que lo abre y se come en la zona el relleno de fresa. Ya. Sí, es que hace hambre. Los roles de canela. Bueno, pero yo creo que es un gran orgullo que un mexicano, o sea, un juego indie haya sido publicado hasta por Nintendo. O sea, ese hecho de que mi juego, o en este caso este chavo que es felicidades, o sea, que te hayan subido ya la gran N. Yo creo que... Y aparte es muy entretenido, la verdad. Sí pues creo que yo con el clavo, ahora sí que con la plataforma, porque por ejemplo, sabemos que la Nintendo Switch es Touch, e incluso el nuevo periférico que es, se la ve el periférico. Esa cosa. Lo que viene siendo la Switch 2 tiene un estilo de mouse, y pues así puedes aprovechar un poquito más lo que viene siendo la consola. Pero bueno, les estaremos hablando un poco más de esto en una pausa y regresamos aquí a Spotner. Estamos de regreso aquí en Spotner y bueno, estábamos hablando justamente sobre los juegos que salieron anunciados en la Nintendo Direct. Uno que pasaron también de indie. Ese fue, creo que, una mención honorífica porque sí, un mexicano, así, digo... Merece que se merece esa noticia. También otro fue el de Ratatán. O sea, ya salió. Déjame explayo un poquito de ese juego. Para aquellos que no estuvieron con nosotros en los primeros episodios, les hacemos un pequeño resumen. Habíamos hablado precisamente hace ya aproximadamente un año habíamos hablado de que se estaba anunciando el juego o el remake de Patapón para Nintendo Switch y que incluso... Exactamente. Gran juego de la PSP. Un juego de ritmo justamente de la PSP que también tuvimos la oportunidad de poderlo mostrar en la PSP hace un tiempo. Digo, ¿cómo decirlo? Ahorita hay uno también en la Switch que es a base del movimiento, pero aquí sí era de que tenías que atinarle en el momento como
tipo Era Guitar preciso, Hero. justamente era un juego de ritmo y precisión con los botones y pues era como una tribu. También lo que fue el tenía Michael atacar. Jackson, ¿verdad? De la Nintendo 3. Que por cierto ya les hablaremos de ese cuando salga la película. Sí, Vale sí, la pena sí, hablarles hay, de ese hay algo especial ahí guardado. Y bueno, justamente cuando el juego de Patapón se dejó de desarrollar en la segunda entrega, pues quedó ahí como muy... Pues quedó Se puede decir como su descendiente espiritual. Pues no solamente de descendiente espiritual, tengo entendido que son los mismos desarrolladores. Y pues Obviamente, anunciaron justamente, bueno, ya estaba anunciado, pero Nintendo ya nos dio como que esa fecha un poco más cercana. Y nos mostraron un poquito más de lo que ya habíamos visto. Así que para aquellos que no, pues nos enseñaron el juego de Ratatán. Sí, por eso digo que es prácticamente los mismos desarrolladores, porque así como Patapón, Ratatán, que por así como se escucha son ratoncitos. Solo cambiaron va a ser un juego vocales. también de ritmo, podrán estar viendo ahí imágenes y espero que sea ahora sí que de su agrado y su atención, porque pues hablando de ritmo, pues también vamos a hablar sobre Género Fatal de Frame. No solo de Fatal Frame, o sea, entrando ya un poquito a lo que viene siendo el género de este programa, el remake de Fatal Frame, que salió el pasado 12 de marzo. O sea, no hemos tenido la oportunidad de jugar esas versiones. Obviamente tenemos las ganas. De por sí, la vez que lo jugamos, hubo una versión PlayStation. en la Sí. PlayStation y también en la Wii. Ajá. Puedo decir que es de los juegos que no... O sea, entre el equipo soy del que trata de jugar un poquito más los survival horror. Es de los pocos juegos que no me animé a terminar. Es que la verdad Es que sí... es como un Silent Hill con Resident Evil porque... ¿cómo O decirlo? también un Outlast, poniendo un ejemplo para los más contemporáneos. O sea, aquí todo el tiempo estás con una cámara. O sea, está esta dinámica de que pongo cámara para poder atacar a lo que vienen siendo los espíritus. Sí, es un juego que está todo pero el es tiempo atacando necesario... ¿cómo se llama? ¿Jumpscares? Los jumpscares, pero es necesario. Uno, que la cámara, para que puedas tú defenderte, tienes que estar en un perímetro o ahora sí que un espacio cercano a lo que viene siendo... Dependiendo de tu miopía o astigmatismo. casi, pero tienes que estar de sí o sí cerca. Como me recuerda un poquito al Luigi's Mansion, haciendo un pequeño guiño de que para tomarle foto Al Poltergeist 3000. a los Poltergeist 3000, tienes que acercarte para que te dé una pista de cómo puedes enfrentarte a dicho fantasma. En este caso, es para poderlo Tienes toda la razón, se me había olvidado. exorcizar. Es que, bueno, para aquellos que no, en el Luigi's Mansion, que es un juego sobre cazar fantasmas. Ya de la estilo GameCube, los cazafantasmas, que también está para cumpliendo poder- este año, ya también ahí tenemos algunas cosas. Es que se vienen muchos No, incluso creo que el de aniversarios. Fatal Frame salió en el 2006, si no me equivoco, ¿no? Sí, más Entonces o sí, ya menos. también debe está cumpliendo sus 20 años el juego. Pero pues ya después de tanto... De por sí fue un juego que se conservó bien. Que no O sea, la verdad envejeció mal. se conserva muy bien. Bueno, es que creo que hablando técnicamente y también ahí mencionando un poco sobre Resident Evil, que es el tema principal del cual vamos a hablar el día de hoy, pues creo que algo que tienen muchos de estos juegos es que como fueron diseñados con ciertas limitaciones técnicas, del cual el buen Axel nos estará hablando en un momento más, es que el tema es de que los juegos que tienen limitaciones técnicas y que le meten oscuridad, como viene siendo Silent Hill, como viene siendo Fatal Frame, incluso Resident Evil, lo único que hacen es de que envejezca bien porque la oscuridad con la que está hecho el juego Es un o gran estas factor. cosas hacen que no se vean tanto los... ¿Cómo se dice? Pues esas Las pequeñas- decadencias, le las dan decadencias potencia. de los sprites, Ajá, para los ser sprites, más precisos. si no me equivoco. Pero también otro juego que va a salir, ya cerrando un poquito esto del rewind, fue el de John Carpenter, que también es otro juego de zombies. Ya salió también este pasado 12 de marzo, pero ahora sí, entrando con un poquito al tema. Déjame hacer una mención más. Para aquellos que están interesados, hay un juego similar a lo que es Resident Evil. ¿Por qué lo digo similar? Porque más o menos también es sobre un laboratorio, sobre una mansión. Y estamos hablando justamente del House of Dead, perdón. House Me estaba of confundiendo Dead. con el Left of Dead. House of the Dead, que para muchos lo conocemos en las maquinitas, pero tiene sus versiones también para las nuevas consolas. Incluso yo les recomendaría, me atrevería a decirles que compren la versión de la Switch, porque esa versión Está completo. está más pegada a la versión de arcade con el tema de las pistolas. Sí, Entonces, aparte de que la Switch mejoró mucho la sensibilidad. Pero también entrando un poquito de ese tipo de juegos de antaño, vamos a hablar un poquito de los antecesores de lo que fue... Resident Evil. Los que inspiraron un poquito Resident Evil. Entrando de lleno vamos a hablar con lo que fue Sweet Home. Sweet Home fue un juego de la Famicom, o para Occidente, la que NES. próximamente podrán ver un modelo de la Famicom. Exacto. Pistas para el siguiente. Ujú. Ese juego le dio un poquito lo que es la esencia de que, uno, el juego está inspirado en una mansión, exploración de una mansión. Dos, estamos teniendo ahí también
múltiples personajes y hazte recordar que el primer Resident Evil que salió el 22 de marzo de 1996 era un juego que tenía diferentes finales y sucesos. Si tú no acompañabas, un ejemplo, si estás en la campaña de Jill o estás en la de Chris, interactuabas ya sea con dos personajes, Barry, Burton o lo que viene siendo Rebecca Chambers. Si tú no salvabas o no estabas con uno de ellos, podía morir permanentemente. Y había un final donde salían, obviamente canónicamente todos sabemos que sobrevivieron los 5, bueno, los 6. 5 que estaban... O podemos decir 7, porque del equipo Bravo. Star sobrevivió Rebecca Chambers, Barry Burton, Brad Vickers, que luego falleció a manos de Nemesis en... Spoiler, falleció con Nemesis en Resident Evil 3. Chris, Jill Valentine, también Albert Wesker, que sobrevivió gracias a su mutación que tuvo del virus por la tremenda empalada que le dio el Tyrant. Y si no han jugado los juegos de Resident Evil 5, digo, ya tuvieron bastante tiempo. Sí, pero bueno, volviendo un poquito de lo que viene siendo el Sweet Home, se me estaba cayendo algo. Ajá. Eso fue lo que le dio esa esencia. Luego vamos a lo que fue Alone in the Dark. Alone in the Dark también, casi todos estos juegos dieron Yo tengo una duda con Alone in the Dark, nada más aclararme la duda. ¿Qué supone que ese juego había salido originalmente para la periferia, para la 64 y la Play 1? Más bien es más de la Play 1. Fue de los primeros juegos 3D. Ok. Y lo que dio, o lo que lo podemos vincular que Resident Evil agarró, fue las cámaras en primera persona de ángulo. Ah, ok. Eso fue lo que... Y esta exploración o esta caminata de que... Para aquellos que tengan dudas, esa referencia que está haciendo Axel fue parte de la intro que tuvimos en el programa de hoy. Pero sí, o sea, un ejemplo, regresándonos a Sweet Home, fue un RPG de terror. Y luego lo que fue Alone in the Dark, fue que agarraron como la exploración ahora sí, en los ángulos. También es una mansión. Esto lo que viene siendo los puzzles, lo que vienen siendo los inventarios o lo que son donde ellos pueden guardar, que son los cofres, también de ahí agarraron. Digamos que Resident Evil agarró... que dijeron, puedes copiarme la tarea, pero hazla diferente. Sí, mira, también otro dato curioso fue de que Toguro Figuwara fue el director de Sweet Home. Y en Resident Evil 1 fue el productor. Que por cierto, o sea, hablando de productores, casi todos participaron y fueron... O sea, Resident Evil es el bebé de lo que viene siendo, haciendo unas menciones honoríficas. Sweet Home, Alone in the Dark, Clock Tower, que ya habíamos hablado anteriormente en otros programas. Alan Wake también, ¿no? No, Alan Wake, ese es más adelante. No, sí, pero lo que quiero decir es de que estos juegos 3 juegos inspiraron otros juegos y creo que también tiene mucha inspiración. O sea, parte de lo que es el Alone in the Dark se empezaba a decir como el género survival horror. Obviamente ya cuando llegó Resident Evil fue nombrado el papá del género survival horror. Hizo la combinación de todo, perfeccionó todo lo que venía haciendo, porque también en Clock Tower tenemos este hecho de que estás otra vez en una mansión. Casi todos tienen eso en común, son mansiones. Cada quien le da su... Pero ahí no ves como que el factor, ¿por qué una mansión? O sea, se prestaba mucho. O sea, en Clock Tower lo que agarraron de ahí es que la narrativa siempre es de terror constante. Si te fijas en Resident Evil 1... Te voy a dar una pequeña pista. Hagamos memoria de las películas clásicas de slasher. Bueno. La fachada de la casa, las escaleras de adentro y por ejemplo... Bueno, si hablamos de las fachadas, también podemos hablar de la película, La Profecía, otros que también... No, pero hablemos de los slashers clásicos. Tenemos la de Viernes 13, tenemos... Pero bueno, Viernes 13 no es como tal una mansión, es es una casa, pero eso es lo que quiero llegar. O sea, si nos ponemos un poquito estrictos y hacemos referencias, también las películas clásicas de slasher tienen mucho que ver con... El Amanecer de los Muertos de George Romero, que obviamente es el mayor referencia. También es un bonus track, un pequeño easter egg, que se los vamos a mencionar ya después de esta pequeña pausa, porque sí... Hay muchos datos. Hay muchos datos. Podemos extendernos, pero volvemos después de esta pequeña pausa. Estamos de regreso a este lindo especial de Resident Evil. Y también
vamos entrando un poquito como cerrando esos antecesores espirituales que nos trajeron lo que viene siendo Resident Evil. Casi todo lo que viene siendo Shinji Mikami llegó a trabajar en algunos títulos mencionados, como lo que fue Alone in the Dark. Pero cada quien tenía su esencia, ¿no? Que fue aportando la Resident Si nos vamos un poquito, ya como un resumiendo cuentas, lo que viene siendo el Sweet Home, ahí es lo que agarró fue como como un poquito, bueno, tengo entendido la base de la jugabilidad. Es lo que te decía, tengo entendido que agarró más cosas ahí sobre el gameplay, ¿no? El gameplay, o sea, obviamente hablamos de las menciones, ahí también está resolver puzzles y lo de los diferentes finales, porque hay que recordar, el primer Resident Evil tiene más de un final. Y aparte, hay que mencionar también que estos juegos no suelen tener puzzles. O sea, en el caso de juegos como lo mencionamos en lo que viene siendo House of the Dead, es un juego lineal de disparos, sabemos que es un arcade, pero esto, o sea, no le implementaban parte de involucrarte con la historia, que es lo que mencionábamos anteriormente con el juego de Zelda, ¿no? Sí, son juegos que te involucran, que te hacen o sea, sí estás viendo una historia, pero también eres como un personaje eres más. Eres parte. Luego Alone in the Dark viene siendo como la cámara y la exploración. O sea, esos fueron los elementos. Luego Clock Tower fue la tensión y la persecución. Si nos vamos ok. También algunos detalles. Viene siendo como la tensión recurrente, que si nos vamos un ejemplo, en Resident Evil 3 que te esté persiguiendo todo el tiempo Nemesis, eso fue parte de como lo que agarraron de Clock Tower. Luego está System Shock, que es otro juego, System Shock, perdón, que este juego lo que agarraron ahí es como que te platicaron una narrativa ambiental, que era lo que vimos en el mero inicio de Resident Evil, o estos fragmentos que parece como película. Bueno, es que son muy bien cinemáticas, ¿no? Y ya el Phantom's Gordon, que es otro juego, ese ya agarró lo que es una cinemática, pero ya con actores reales, que fue de los primeros juegos que tuvo cinemáticas con actores de verdad. Para aquellos que se preguntan a qué nos referimos con ese tipo de cinemáticas, si buscamos el intro del Resident Evil 1, es tal cual como si estuvieras viendo una película y entra justamente el juego después de que termina esta película. Otro ejemplo, claro, tenemos los juegos de Mortal Kombat, donde utilizan ahora sí como fotografías, técnicas de fotografía. Fotogramas de capturas de actores. Ajá, y ya después, pues... Lo van utilizando en los sprites. Tipo las animaciones de Flashpoint. Pero sí, también, Flash, por cierto. entrando ya también, porque lo estamos mencionando. Pasado el 27 de febrero, salió ya en nivel mundial el Resident Evil Requiem, que fue uno de los regalos que dio Capcom. Como adelanto de este 30 aniversario. No sabemos si vayan a sacar más cosas. Yo espero que sí. Pero fue un gran regalo. Hay un anuncio y escondido, ¿no? Sí, hay un anuncio muy escondido que obviamente cuando lo anunciaron en la Sweet Home del 2025, hace un año atrás, yo creo que más de uno saltamos como fan de ver el letrero de Welcome Raccoon City. Así es. Y aparte también hay que agregar algo. Hay una campaña desde que salió el nuevo juego de Resident Evil Requiem, donde Capcom nos hacía la solicitud, donde si quieres jugar el juego, no veas gameplays. Yo no estoy en contra de los gameplays, pero yo lo he dicho varias veces en el programa. Y sabemos que muchas veces no tenemos la economía, incluyéndonos, para comprar un juego que quisiéramos con muchas ganas jugarlo. Y a veces decimos, pues voy a ver el gameplay del Fede Lobo, voy a ver el gameplay de tal. Para no quedarme atrás, pero... Vale la pena mejor que te reserves como eso. Y lo vivas, o sea... Vive tú la experiencia, tu sorpresa. No hay nada mejor que vivas... de spoilers de un juego que tienes muchas ganas de jugar. O sea, obviamente nosotros vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones técnicas sin spoiler, obviamente. Porque no la hemos jugado, no quiero ver yo. No he visto redes por lo mismo, porque sí. Yo sé que a veces yo he dado spoilers. ¿Qué te parece si antes de entrar y hablar sobre lo que viene siendo Resident Evil 7 Requiem, les hablamos un poquito más sobre de qué va esta saga y por qué es tan especial para nosotros? Porque, por ejemplo, ya tuvimos anteriormente un programa donde pudimos hablar un poco sobre los primeros juegos del Resident Evil 2, Resident Evil 3. Que precisamente habla sobre los sucesos de la mansión. Ah, sí, los sucesos de la mansión Spencer. ¿Cuál era la fecha exactamente?
Era 28... No, los primeros fueron septiembre y octubre, que es el 2, el 3, y los que son los Outbreak File 2 y File 1. Ahorita entraremos en el tema con eso. Pero aquellos los sucesos fueron de julio, me parece. Ah, de julio, ok. Más o menos. Bueno, lo importante de esto, días más, días menos, días menos. Es de que esto que tiene Resident Evil es que hay fechas que conectan con todos los juegos. El suceso más importante es justamente cuando se desata el virus T en la mansión Spencer, ¿se me equivoco? Pues no tanto en la mansión Spencer, más bien ya en lo que es la mansión Spencer estaban experimentando, más bien es el suceso en Raccoon City, porque es muy importante y por qué lo tenemos de vuelta. Raccoon City fue como el parteaguas de toda la saga, es el suceso que donde, si nos vamos citando un poquito de ciertas películas, que es un círculo. Ah, sí, es un círculo que nunca termina. Es cerrar completamente los sucesos. Si empezamos así a recontar de todas las entregas donde ha estado Leon, siempre hay una mención a Raccoon, porque es un suceso traumático para ellos. Me acordé de algo que acabas de dar con el clavo, a lo mejor no todos nos dimos cuenta. Lo que tiene Resident Evil con la historia de Leon y con la historia de Jill Valentine. Jill Valentine, Claire Redfield, los hermanos Redfield, Chris y Claire. El tema con Resident Evil principalmente es que cuando jugamos los primeros juegos, llega un momento donde ahí se acaba la historia y ya no te mencionan más. Como cualquier otro libro. Que no tenía pensado ser una entrega o una saga. Ajá, ya te dimos la historia, se autoconcluyó en este tema de la ciudad, hubo un apocalipsis zombie. Vamos a desarrollar con los demás personajes, como por ejemplo, si juegas Dark Chronicles, si juegas el Dark Side Chronicles y lo que es el Umbrella. Te van a hablar sobre el origen de Leon, de cómo él termina llegando al cuarto juego. Bueno, así, ¿no? Más bien creo que de mencionar que cuando revivieron la ciudad mapache, que estamos hablando de los remakes del 2019, sí dan más profundidad a lo que viene siendo Leon. Sí, pero es lo que quiero llegar, o sea, había, para que lleguemos a los remakes, que por cierto aquí tenemos justamente aquí el 2, siendo custodiado puedo por el decir con Steve, seguridad que es el mejor. Es de que los remakes de los Resident Evil nos permitió meter cosas que anteriormente se tenían planeadas. Sí. Es donde entran los de Resident Evil Outbreak. Donde entran los Outbreak. Pero lo que quiero llegar, y para aterrizarlo, es de que como nos desarrollaron más juegos para desarrollar la historia de los personajes, se quedó pausada la historia la original de Raccoon City. Entonces, ¿qué hizo Capcom? Dijo, vamos a darle un cierre, o vamos a por lo menos aterrizar ya lo que teníamos escrito con estos personajes. Y es donde entra, precisamente después de los sucesos del primer juego y del segundo, vamos a hablar sobre Resident Evil Outbreak. Los Outbreak viene siendo en expectativa no de los protagonistas que siempre acabamos de mencionar, sino desde la vista de ciudadanos que no son especialistas en combate, que es de cómo empezó el día 1 del brote. Obviamente, si no lo saben, el brote se esparció por medio de las ratas que estaban comiéndose. Ustedes ya saben cómo se esparce una pandemia. Lo acabamos de vivir. Uno estornuda y el otro se enferma. Bueno, también es ese tipo de descuidos. Sí, incidentes. O de pronto un vagabundo. Pero sí, los Outbreak viene siendo este detalle donde anteriormente lo mencionó Eric, es que tenían ideas, no se pudieron meter por limitaciones, por ahorro de memoria, entonces ¿qué dijeron? Vamos a guardarlo. Salieron los Outbreak y el Outbreak también, como dato curioso, fue de los primeros juegos donde experimentaron jugar en online. O sea, tú podías, eso. Y que sea explorar de mundo abierto, que eso lo trajeron en Resident Evil Requiem, que puedes explorar. Obviamente en todos los juegos de Resident Evil puedes volver a explorar algunos escenarios, pero ya después de un punto clave ya no puedes volver. Y aquí hacer un paréntesis un pequeño paréntesis en esto, y es que el Resident Evil Outbreak salió en una época donde apenas estaban desarrollando las consolas para el internet. Sus pininos. Estamos hablando de online. Que la Play 2 ya estaba un poquito más establecida en Occidente su formato de internet. Pero obviamente Oriente estuvo más enfocado de que ahí jugaban en línea. Es que eso es lo que quería. Acuérdense que la Play 2 era para 2 jugadores, como la Play 1. Todavía no tenían juegos que eran de 4 jugadores. Mientras el Cubo, que también es contemporáneo a la Play 2, ya estaba diseñado para 4 jugadores. Digo, no por nada tuvimos joyitas como el Smash Bros. Pero
Mientras tanto, pues Play tuvo que decir, bueno, ¿de qué manera metemos multijugabilidad en los juegos? Entonces, el experimento de Resident Evil Outbreak fue para empezar a jugar en línea. De hecho, y también atrevería a la decir que es de los exploración, primeros juegos, o ¿no? sea, el mundo abierto, que eso no tenían los primeros. O sea, sí, aquí enfatizando un poquito de que nos enseñaron en Resident Evil 2 y 3, Raccoon con diferentes, o también el Resident Evil 3 Nemesis, te muestran escenarios reutilizados, hay uno que otro como la zona de la iglesia, los laboratorios, que te muestran un poquito más de Raccoon City. Pero aquí en los Outbreak fue el que dijeron, ya explorar más la ciudad. Exploraron los hospitales, los hoteles, el zoológico, las escuelas, más de las alcantarillas. No, sí, o sea, cosas que uno se preguntaría que más o menos vimos en The Last of Us, pero ahorita les estaremos hablando un poquito más sobre esto. Es que es mucha información. Es demasiada información, sí. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso aquí en Spotnet y bueno, como están viendo, pues estamos hablando sobre Resident Evil. Los que se están sintonizando apenas se están uniendo, estamos hablando sobre Resident Evil. Es un especial 30 por el 30 aniversario. Que es 22 de marzo, o sea, el domingo. Entonces, sí, ¿por qué no? Dijimos, ¿por qué no es necesario? Y aparte yo soy fan y porque quiero. Sí, que por cierto, ahorita que mencionas, pues bueno, para aquellos que están en esas temporadas, pues tienen tiempo de echar un buen taquito de carnitas. Ah, también. Y jugar, ¿sí? Sobre todo. Lo recomendable, bueno, mi recomendación siempre es en octubre, porque le da como esa esencia, ese saborcito. Pero bueno, regresando a lo que estamos hablando de la importancia de lo que viene siendo la ciudad mapache, entre comillas, o Raccoon City. Estamos hablando sobre sucesos que tienen que ver ¿Y dónde han salido? Resident Evil Requiem y por qué, justamente, ahorita que estamos hablando, justamente muchos cuando salió el anuncio de Resident Evil 7, bueno, no sé, ¿sí es el 7? ¿O el 9. Ah, cierto. El 9, Requiem. Resident Evil Requiem, cuando sacó su anuncio justamente, nos estaba mencionando un personaje que todos dijimos, ¿y de dónde es? ¿De dónde salió? ¿Quién? Lo dijimos en programas pasados. O sea, dimos como la pequeña pista de los Outbreak. ¿Por qué los Outbreak? Los Outbreak, ahí de todos los personajes del File 1 y File 2 que tenemos, desde periodistas, de tantos espíritus, se puede decir científicos de Umbrella, policías también novatos, policías experimentados, guardias, etcétera. O sea, gente común como tú que pudieran sobrevivir al brote. Hay una personaje específicamente de estos dos títulos que es importante, una de sus descendientes o su hija, para ser exactos, en este Requiem que acompaña a Leon. Así es, justamente uno de los sobrevivientes del juego de Resident Evil Outbreak, si no me equivoco, es una reportera, y esta reportera, al sobrevivir a los sucesos de estos juegos, nos va a dar como resultado Resident Evil 9. Que su hija Rachel es la coprotagonista de este. No les voy a decir qué le pasa en el juego, pero pues tiene parte importante y vamos a explicar por qué retoman a este personaje. Cuando salen los juegos de Resident Evil, muchos de los sobrevivientes, incluyendo Claire Redfield, a Leon S. Kennedy ya, Jill Valentine, tratan de mostrar ante el gobierno cómo la corporación Umbrella estaba haciendo armas biológicas para la destrucción masiva de algunos. O simplemente para la venta del mercado negro. No, pues simplemente para hacer guerras, ¿no? O sea, simplemente es con ese propósito, sino para que creas un arma, ¿no? Pues sí. También. Entonces el tema es de que se sale de control este experimento y empiezan los ataques terroristas. Y esto es donde entra Resident Evil 4 precisamente, y entran otros juegos de Resident Evil. Y las películas que son animadas, las películas animadas que son canónicas. Que viene siendo la película de Resident Evil, The Generation, Dimension y no me acuerdo. Infierno. También la de la isla, iba a decir la isla de la muerte. ¿No? Sí, donde es el... Bueno, cierto, ahí hay un tema, es que siempre hay como... Y Sombras Infinitas, que es una miniserie que salió hace unos 2 años aproximadamente, 3 años. Yo te iba a decir, hace 10 años, lo dije. No, sí, tiene poquito. Tiene poquito. Fíjense que las películas animadas, haciendo un paréntesis, son muy buenas porque conservan el estilo animado de lo que son los juegos, entonces, pues no se van tenían las voces ofuscar originales. un poco ahí. Tienen las voces. Todavía la de The Generation tiene la voz de
de Leon de Resident Evil 4, ya después de... Por cierto, hablando de voces, acuérdense que el Resident Evil Requiem también ya tiene doblaje. Y, ¿cómo decirles? Yo se los recomiendo mucho, creo que todos hemos crecido con los juegos en inglés. Y de pronto escuchar Leon S. Kennedy con la voz de Adam Sandler es como de... no. Pues no. Es que sí lo dobló desde la película, bueno, desde la película de La Isla y también en lo que viene siendo la serie. A mí sí me agradó, que también es la voz de Rafaelo en Las Tortugas Ninja. O sea, no tengo, hablando de mi opinión personal, o sea, no tengo conflicto con eso, pero de pronto escuchar una voz es un papucho. Y de pronto escuchas a Dan Sandler, así una voz así como rasposa, dices, no sé, yo me imaginaba otro tipo de voz. O sea, esto ya es gusto personal mío. ¿No? O sea, es discutible. Es discutible. Pero a mí sí me agrada. Y bueno, ¿tú qué piensas? Bueno, no hemos jugado la verdad el juego y como hemos dicho, no spoilers, no vean gameplays de preferencia, no se... En cuestiones técnicas sí podemos hablar porque no es spoiler. Obviamente aquí retomaron y mejoraron lo que viene siendo el motor gráfico de Re-Engine, que lo utilizaron desde Resident Evil 7 y que aquí en el 9 pulieron, o sea, lo pulieron a su máxima capacidad, que son sombras dinámicas, lo que vienen siendo los sprites o los rostros bien detallados y la jugabilidad fluida, que eso. Fíjate que ahorita que hablas de eso, me he fijado que incluso ya en los nuevos juegos, para darle como más realismo a la piel, le dan ese brillo de la grasa. Sí, también. Y eso lo metieron mucho en Resident Evil. Pues yo creo que es el Resident Evil 6, si nos vamos... por cierto, el Resident Evil 6, volviendo un poquito los guiños de Raccoon City, de por qué, o sea, lo estábamos mencionando en bloques pasados, de por qué es importante que tengan que cerrar definitivamente ese capítulo de toda esta saga, es porque pues es la que inició todo. Así es. Y para que Resident Evil 6 tiene un guiño de los sucesos de la campaña de Leon en la ciudad Old Tux, que es la ciudad universitaria, por así decirlo, donde recrean un poquito o hacen un guiño a lo que fue Raccoon City. Que eso creo que ya... Pero eso al final de cuentas no es lo mismo. O sea, creo que... bueno, hay que aclarar algo ahí también. Es que mucha gente, y no me incluyo yo, pero sabemos que cuando salió Resident Evil 6, hay gente que lo dio muchísimo. Sí. Precisamente por eso. Porque se fue más a la acción. Trataron de venderte algunas cosas... ¿Con nostalgia? Con nostalgia, como lo mencionas, de lo de... La campaña de Leon es una nostalgia. Una ciudad, pero no es Raccoon City. Es como de todos y como... Y o sea, te volvieron a decir como, sí, te vamos a dar un guiño a Resident Evil 2, a Raccoon City y estos sucesos, y ya después es otra cosa. También algo que hay que recalcar que tiene sus cosas buenas es que algo que tiene Resident Evil 6 y muy pocos juegos tienen es de que te vamos a meter varios personajes, vas a jugar su historia desde su punto de vista y al final vamos a culminar todos los personajes. Y eso me parece que estuvo muy bien logrado para aquellos que no hayan jugado los juegos de MapleStory. Creo que es de los primeros juegos donde hacen eso. O sea, tienes que jugar el juego. De que aquí está fulanito juega de la misma tal, campaña, y se aventó una piedra, diferente. Acá fulanito de tal, la afectó. Pues lo decíamos hace tiempo también en el Resident Evil 2 que implementó ese sistema, que era el System, que lo que pasa en escenario A le va a afectar el escenario B. E incluso, para aquellos que no sepan, mientras estás jugando Resident Evil 2, son los mismos sucesos del 3 en momentos diferentes días. O sea, lo que es el Outbreak y el 2 y... Mientras uno está escapando de Raccoon City y el otro está apenas llegando. O sea, cuando están escapando ese sí va a ser un pequeño spoiler. Obviamente porque se tienen que sobrevivir. Mientras están escapando los sobrevivientes del Outbreak, van llegando Claire y Leon en la patrulla. O sea, es como que ese pequeño guiño de mientras se están aventando, también hay otro guiño. Mientras están sobreviviendo todos en la mansión, en el Resident Evil 1, acá está en el Resident Evil 0 apenas tratando de llegar, ¿no? Bueno, Rebeca apenas va a llegar. Va llegando después de haber sobrevivido los sucesos de otra mansión, de Marcus y de los sucesos del tren. Y un easter egg, para aquellos que no sepan por qué es virus T, es por el virus Tyrant, que precisamente es el virus que hace a los Lickers, si no me equivoco, a Mr. X, a lo que viene Nemesis. siendo el virus T, las versiones como... Lights es que te vuelvas un zombie. Ya como las cepas ya más avanzadas es los Lickers, obviamente los Tyrants.
Que los regeneradores ya son otra cosa. Las regeneradoras. Ya eso es la cuestión de las plagas. Que acá en Requiem van a traer mucho guiño del pasado. Y en especial de los sobrevivientes que acabamos de mencionar, va a haber mucho. Es muy importante que sepan estos títulos, Resident Evil 2, 3 y los Outbreak, porque en Resident Evil Requiem van a hablar mucho de esos sucesos y que los sobrevivientes les va a pasar algo. Así es. Y esperemos, bueno, vamos cerrando un poquito esto. Esperemos que les haya gustado este tema. Obviamente, y que les sirva como un pequeño preliminar para que les interese jugar la saga. Tienen varias plataformas para poderlos jugar. Para aquellos que tienen PC Gamers, pueden comprar todos los juegos en Steam. Y si tienen las consolas y tienes hermanos mayores y ahí los tienen empolvándose en las cajas, juégalo. Sí, o sea, sabemos que aquí se ve fácil, pero no, estos son colecciones de bastantes años, pero bueno, nos seguimos viendo aquí en Spotner. Muchísimas gracias por vernos. Mandamos saludos a todos los camarógrafos de producción. Todos los que están atrás de producción. Y pues, si quieres jugarlos, ¿qué estás esperando? Nos vemos en otra edición de Spotner, más en Jalisco TV, más cerca de ti. Adiós, producción.